Para mí es un privilegio poder estar en medio de la Iglesia del Señor y sabiendo que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y bueno, hoy traigo algún tema que durante estos últimos días me ha causado mucha incertidumbre y me propuse pues estudiarlo en la palabra para sacar alguna conclusión para poder bendecir al pueblo de Dios. Y creo que he visto que hay algunos asuntos que nosotros durante un tiempo hemos creído y he visto que ha habido muchos errores de interpretación bíblica y creo que es el tiempo de cambiar algunos conceptos que antiguamente los teníamos como básicos, pero que realmente, vistos a la luz de la palabra, quedan algunos puntos en evidencia y me gustaría hoy pues expresar un punto importante de la palabra de Dios, porque están saliendo pues algunos hermanos sensacionalistas que cogen cualquier evento que sucede en el mundo para transmitirlo como que estamos en los últimos tiempos, y no porque ellos digan que estamos en los últimos tiempos por el mero hecho de haber estudiado la palabra, sino por los acontecimientos que nos rodean en cuanto a este planeta, sobre todo estos últimos sucesos que están pasando con esta plaga, atribuyéndolo como si fuese algo apocalíptico. Y creo que hoy simplemente voy a dar una especie de introducción o voy a parafrasear un asunto que creo que todos lo sabemos, pero que es bueno recordarlo de vez en cuando. Nosotros, en primer lugar, tendría que decir de la escuela a la que nosotros pertenecemos. Aunque en Filadelfia no hay un dogma exacto de lo que de lo que creemos, en todas las doctrinas me refiero, porque sabemos que últimamente pues, hay hombres con mucho conocimiento, pero que no comparten los mismos puntos de vista, ya no solamente en cuanto a la teología propia de lo que es el Dios Padre, ni lo que es el Dios Hijo o Espíritu Santo, sino también en los eventos futuros, en la escatología bíblica, aunque somos todos de una misma escuela, pero luego tenemos puntos importantes que nos diferencian, y creo que es el tiempo de que nuestra denominación tengamos un dogma en cuanto a creencias escatológicas y también en cuanto a estas 10 grandes doctrinas de la teología sistemática, como podría ser teología propia, cristología, neumatología, antropología, angeología, escatología y todas estas grandes doctrinas fundamentales que, aunque no somos muy sabios, pero realmente deberíamos tener un concepto, un mismo pensamiento en cuanto a las doctrinas más importantes de la palabra de Dios. Yo quisiera compartir un punto con vosotros importante. En primer lugar, decir que nuestra escuela, aunque suene raro estos términos teológicos, pero es a la escuela que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, nosotros somos premilenialistas, y esto es diferente a los amilenialistas o postmilenialistas. Los postmilenialistas dicen que Jesucristo vendrá al final del milenio. Los amilenialistas dicen que no existe tal milenio literal, sino que ellos ya están viviendo en ese milenio y el mundo irá cada vez a peor hasta que Jesucristo venga en cualquier momento en el sentido de los tiempos y solucione el problema del pecado. Nosotros somos premilenialistas y este concepto bíblico quiere decir que nosotros creemos que Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación a establecer el milenio, el reino milenial, el cumplimiento del pacto abrámico, donde Jesucristo será el rey por 1000 años y serán renovados algunos asuntos tanto espirituales como físicos. Luego nosotros también somos de la escuela pretribulacionalistas. Somos pretribulacionalistas, que quiere decir que nosotros creemos en un arrebatamiento de la Iglesia antes de que se manifieste el anticristo y comience la última semana de Daniel, la 70ª semana de Daniel, que todavía falta para cumplirse de esas 70 semanas profetizadas en el capítulo 9, versículo 24 al 27 del mismo libro de Daniel. Para nosotros somos dispensacionalistas. Dispensacionalistas es la teoría que creemos que no solamente que Dios ha tratado en 7 eras distintas con el hombre y el hombre ha fallado en esas 7 eras, sino que creemos que Dios ha ido revelando progresivamente desde el principio de los tiempos hasta este tiempo, y más en el milenio donde será revelado totalmente como Cristo, el Rey de la Tierra,
sino que esto hace una separación entre los dos programas, entre Israel y la Iglesia. Los dispensacionalistas sabemos separar los dos programas escatológicos entre Israel y la Iglesia. Nosotros sabemos que Israel es un programa donde Dios trabajó con ellos y la Iglesia es otro, distinto, que tenemos diferencias escatológicas y diferencias en cuanto a bendiciones espirituales. Ellos son terrenales, nosotros espirituales, aunque tenemos el mismo objetivo y la misma fe, en el sentido de que nosotros tenemos nuestra esperanza en ver a Dios, en la resurrección de los muertos y en vivir en la Nueva Jerusalén, justamente igual que los del Antiguo Testamento. Ellos querían ver a Dios, creían en la resurrección de los muertos y también tenían puesta la mirada en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros también somos del método literal de las Escrituras. Nosotros decimos que la Biblia es literal, aunque hay mucho simbolismo. Nosotros decimos, efectivamente, que, por ejemplo, el sonido de trompeta que se escuchará en el arrebatamiento de la Iglesia, sabemos que es algo simbólico, la frase del sonido de la trompeta, porque sabemos que esa trompeta será la voz de Dios que dirá a la Iglesia, sube acá, pero ese simbolismo va a manifestar algo literal y físico como el arrebatamiento de la Iglesia y la resurrección de los muertos. Nosotros decimos que la resurrección de los muertos no es alegórica, no es mística. Nosotros decimos que la resurrección de los muertos es literal. Los muertos en Cristo saldrán de sus tumbas, lo creemos, eso es literal. Nosotros decimos que el anticristo no es algo alegórico, decimos que el anticristo es un hombre nacido de padre y madre, un hombre físico, donde estará en los últimos 7 años de la gran tribulación y será que persiga a un Israel también literal. Ese Israel que perseguirá al anticristo es un Israel literal, y decimos que los 7 años de la gran tribulación son 7 años literales en los que estará el anticristo e Israel como protagonistas de esta era. También decimos que la segunda venida de Cristo no es algo alegórico, es algo literal. Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación a hacer 2 juicios literales, el juicio de Israel y el juicio de las naciones, para que así se pueda cumplir el milenio o la fiesta de los tabernáculos, escatológicamente hablando. Nosotros decimos que el juicio del gran trono blanco es un juicio literal donde todos los muertos de todas las dispensaciones de la historia resucitarán con sus cuerpos corruptibles para ser lanzados al lago de fuego, un lago de fuego que también creemos que es literal. También creemos que la Nueva Jerusalén no es una ciudad mística, no es una ciudad alegórica, tampoco decimos que es la Iglesia, como muchos dicen. La Nueva Jerusalén no es la Iglesia, la Nueva Jerusalén es una ciudad literal, con medidas literales, donde viviremos literalmente nosotros con los ángeles y con nuestro Señor Jesucristo, literalmente. Ahora, dentro de esta escuela nuestra, premilenialistas, pretribulacionalistas, dispensacionalistas, con el método literal de las Escrituras, hay 2 escuelas en cuanto a un concepto que yo creo que es importantísimo poner en la mesa para poder discutirla. Existen unos hermanicos nuestros, en nuestra denominación, que son cristianos, que aman a Dios igual que nosotros, pero que tienen un concepto distinto, sobre todo los que son de la antigua escuela, que no escudriñaron a la profundidad las Escrituras, sino que fueron hombres de muchísima fe, de muchísimas obras por la fe, y que dieron su vida por esta denominación, pero se quedó un asunto pendiente, que era el conocimiento de la palabra, que se fuese desarrollando a su tiempo, y creo que es el tiempo, después de que estos grandes hombres de la historia de nuestra denominación dieron su vida por medio de la fe para que esta obra siguiera adelante, es tiempo de exponer las Escrituras para romper algunos antiguos conceptos escatológicos de la palabra de Dios que no tienen nada que ver con las Escrituras. Existen algunos hermanos, una escuela pretribulacionalistas, que agarran la idea de que el capítulo 24 de Mateo, versículo 4 al 8, existe un concepto en el que ellos le llaman principio de dolores. No es que lo llamen ellos, esto lo dice la Biblia, pero ellos atribuyen estos 4 versículos a la Iglesia. Ellos dicen que la Iglesia sufrirá los principios de dolores, y ellos lo atribuyen porque dicen que vendrán falsos cristos, que vendrán guerras, hambres y pestes, y esto será un anticipo
del arrebatamiento de la Iglesia. Ellos dicen que nosotros, antes de que venga Cristo en el arrebatamiento, tendremos que ver una serie de señales físicas que anticipan el arrebatamiento de la Iglesia. Es decir, primero tendremos que ver una especie de guerras, de pestes y de hambres, y eso nos va a dar a entender a la Iglesia de que Cristo está muy cercano. Es decir, las señales no son espirituales, sino físicas. Las tendremos que ver con los ojos físicos, es decir, nosotros para enterarnos de si Cristo viene, tendremos que mirar a la tele, al telediario, para ver qué está surgiendo, para así más o menos nosotros darnos una idea si está lejana o cercana el arrebatamiento de la Iglesia. Estos que cogen esta idea también son de la escuela que dicen que la enseñanza de la higuera tiene que ver con el resurgimiento de Israel en 1948 y dicen que cuando Israel se hizo nación no pasaría una generación sin que Jesucristo viniese en el arrebatamiento. Es decir, estos que sujetan esta escuela dicen que tenemos que ver primero señales antes del arrebatamiento de la Iglesia, que el arrebatamiento de la Iglesia no es inminente, no puede venir en cualquier momento, sino puede venir en cualquier momento después de que sucedan estas señales que anticiparían un arrebatamiento de la Iglesia. Esto es un concepto que nos han enseñado desde pequeños, pero que tiene un error de interpretación bíblica muy grande y lo vamos a demostrar. Ahora, estos que sujetan esta misma escuela también dicen que Israel es el reloj del mundo. Es decir, para saber si viene Cristo tenemos que ver qué está sucediendo en Israel, de quién se está haciendo amigo o con quién está teniendo conflictos bélicos, para así entender un poco si Jesucristo está cerca o está lejano. También dicen que en la gran tribulación habrá una segunda oportunidad para aquellos cristianos que se enfriaron y que en el momento del arrebatamiento les pilló fríos y no pudieron irse en el arrebatamiento. Ahora estas personas tendrán una segunda oportunidad, es decir, que parte de la iglesia incrédula tendrá una segunda oportunidad en la gran tribulación, es decir, que parte de la iglesia pasará por la gran tribulación y esto se le llama un arrebatamiento parcial y no pretribulacionalismo. Entonces hay unos conceptos importantes que deberíamos poner sobre la mesa, que nos enseñaron de pequeño, que si una persona no quiso seguir a Dios, iba al culto pero no seguía a Dios, luego pasará por la gran tribulación, se dejará cortar la cabeza y será salvo. Bueno, todos estos conceptos nada tienen que ver con la verdadera interpretación bíblica, aunque no son falsas doctrinas, lo digo desde aquí, se puede creer perfectamente, porque esto no incumbe a la salvación del hombre, sino que son simplemente conceptos o puntualizaciones erróneas en cuanto a la palabra de Dios está manifestando realmente, pero sí es tiempo de empezar a revelar lo que la palabra del Señor nos dice claramente, respetando todas las posturas de todos los hermanos que lo hacen con un corazón noble, lleno de fe y lleno de esperanza para aliviar las tristezas de la Iglesia. Ahora bien, después de saber estos conceptos, que creo que los he dejado un poquito claro, aunque podríamos hablar muchísimo más, el capítulo 24 de Mateo tiene tres grandes temas importantes. El primero es, o dos temas importantes, es la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Esto es lo que habla el capítulo 24 de Mateo. De tal forma, el capítulo 24 de Mateo está hablando sobre Israel y no la Iglesia. Existen dos puntos importantes a destacar antes de entrar en el tema un poco más profundamente, ¿vale? Me vais a permitir estos dos puntos. Uno es, en el versículo 14 del capítulo 24, nos habla del Evangelio del Reino y un versículo después, en el 15 de la abominación desoladora. Sabéis que la abominación desoladora, hablando del anticristo, justamente a la mitad de la gran tribulación, cuando entre en el templo y se haga pasar por Dios. Este es un punto. Y luego está el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el Evangelio que predicarán los 144.000 del capítulo 7 de Apocalipsis y capítulo 14 de Apocalipsis, 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, que estos ejercerán su ministerio en los segundos 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio vendrán 2 testigos. Estos 2 testigos, que podríamos hablar otro día de quién pueden ser, estos 2 testigos vendrán en los primeros 3 años y medio a predicar a estos 144.000 que se convertirán. Los primeros 3 años y medio serán los 2 testigos que ejercerán su ministerio y morirán asesinados por el anticristo. Y cuando empiece la abominación desoladora, es decir, cuando comiencen los últimos 3 años y medio que serán de persecución a Israel, donde estará el sello de la bestia y en fin todo el tema escatológico, y ya sabéis que está relacionado con la persecución de Israel, veremos a estos 144.000 sellados predicar por todo el mundo el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino?
Pues el Evangelio del Reino contribuye, en primer lugar, el mensaje que Jesucristo vino y murió por toda la humanidad y que todo aquel que acepte a Jesucristo en la gran tribulación será salvo, y el reino quiere decir que predicará de que al final de esos 3 años y medio vendrá Cristo a establecer el milenio, el reino milenial. Este Evangelio del Reino fue el que predicó Juan el Bautista cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentiros. Este es el Evangelio del Reino que expuso Juan el Bautista y que Israel no recibió y le cortaron la cabeza. El Evangelio del Reino fue el que predicó también Jesucristo a los fariseos y también a Nicodemo, cuando le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu no podrás entrar al reino. No está diciendo al paraíso en el sentido escatológico intermedio, que es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros, si morimos ahora mismo, nuestra alma sale del cuerpo y se va a un lugar llamado el paraíso, según segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, donde Pablo dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, subió al tercer cielo donde está el paraíso. Es decir, si un cristiano muere, el alma sale del cuerpo y se va a un lugar llamado el paraíso, donde está el tercer cielo. En el tercer cielo, ahí está la presencia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento había un concepto totalmente distinto en cuanto al estado intermedio. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino prometido a Abraham. Es decir, quiere decir que en la gran tribulación se necesitará también de un nuevo nacimiento para poder entrar al milenio. Jesucristo fue rechazado por Israel. Fue rechazado por Israel y lo vemos en las 3 parábolas del capítulo 21 y 22 de Mateo, donde Jesucristo da una serie de parábolas donde Jesucristo es rechazado por Israel. Israel rechazó el milenio, Israel rechazó el reino. Luego Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo rechaza a Israel. Como él fue rechazado por Israel, él rechaza a Israel, pero rechaza a los líderes religiosos, llamándolos serpientes, y también los llama: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, que estos líderes de Israel están representando los anticristos de la era de Cristo, rechazando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para ir entrando y dejar este tema porque son otros temas distintos, también os estoy hablando de los temas que habla el capítulo 24, el Evangelio del Reino y de la abominación desoladora y la persecución de Israel por el anticristo y su segunda venida. Pero hay 4 versículos aquí, que es lo que hemos estado hablando anteriormente. Aquí hay 4 versículos en el capítulo 24, versículo 4 al 8, donde dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá guerras y pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, principios de dolores. Bueno, estos principios de dolores, hay hermanicos que dicen que esto no es para Israel, esto es para la Iglesia. Es decir, que desde el versículo 4 al 8 no habla de Israel, es para la Iglesia. Y de partir del versículo 9 al 26, todo para adelante es para Israel. Pero estos versículos en concreto dicen que es para la Iglesia principio de dolores. Ellos dicen que habrá señales físicas que anticipan el arrebatamiento de la Iglesia. El arrebatamiento de la Iglesia ya no es inminente, es decir, no les podemos esperar en cualquier momento, porque primero tendremos que ver algunas señales que anticipan ese arrebatamiento de la Iglesia. Ahora, Iglesia, quiero que miréis atentamente los 5 puntos importantes o 6 puntos importantes que Jesucristo da en estos versículos del 4 al 8, en el que algunos hermanos dicen que son principios de dolores para la Iglesia. Jesucristo destaca 5 puntos importantes en estos 4 versículos. 1, que vendrán falsos cristos. 2, que vendrán guerras. 3, que vendrán hambres. 4, que vendrán pestes. 5, que habrá grandes terremotos. Y 6, que serán perseguidos y serán muertos por la persecución. Estos dicen que son atribuibles para la Iglesia. Ahora, fijaros que estos 6 puntos o 5 puntos importantes tienen una relación muy estrecha con el capítulo 6 de Apocalipsis, y sabéis que el capítulo 6 de Apocalipsis son la apertura de los 6 sellos o 7 sellos,
de la gran tribulación. Este capítulo 6 de Apocalipsis, en eso todo el mundo estamos de acuerdo. El capítulo 6 de Apocalipsis es para la gran tribulación. Los 7 sellos que abrirán en este capítulo pertenecen a la gran tribulación. Pero fijaros que los 6 puntos que da Jesús en el capítulo 24 de Mateo tiene que ver con los 6 sellos de los capítulos 6 de Apocalipsis. Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo que vendrán falsos cristos. El primer sello que se abre en Apocalipsis es el anticristo. El segundo punto que da Jesús en el capítulo 24 de Mateo es que vendrán guerras. El segundo sello de Apocalipsis son guerras. El tercer punto que da Jesús en el capítulo 24 de Mateo son hambres. El tercer sello del capítulo 6 de Apocalipsis son hambres. El punto 4 que da Jesús a Mateo capítulo 24 serán pestes. El cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6 son pestes. El quinto punto que da Jesús en el capítulo 24 de Mateo son terremotos. El quinto sello que se abre en Apocalipsis capítulo 6 es un gran terremoto. El sexto punto que da Jesús es en el capítulo 24 de Mateo, es que serán perseguidos y muertos por causa del Evangelio, y el sexto sello del capítulo 6 de Apocalipsis es una multitud que morirá en la gran tribulación por causa del Evangelio. Fíjate que nada tiene que ver con el principio de dolores que tenemos que pasar la Iglesia. Jesucristo está hablando de la primera parte de la gran tribulación, está hablando de los primeros 6 sellos de Apocalipsis capítulo 6. Los 6 puntos que da Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 4 al 8, son exactamente igual los 6 síntomas que darán los primeros 6 sellos que se abrirán en la apertura del capítulo 6 de Apocalipsis relacionados con la gran tribulación. Por lo tanto, Jesús está hablando de los sellos en el capítulo 24 de Mateo. No está hablando de ningún principio de dolores que la Iglesia tenga que vivir, ni muchísimo menos. Sino que lo que está haciendo es adelantando escatológicamente la escatología israelita. Porque la primera parte de la gran tribulación, ¿por qué será principio de dolores para Israel? Porque los primeros 3 años y medio no serán de tanto dolor como los siguientes 3 años y medio, que serán perseguidos literalmente por el anticristo. Por eso Jesús le dice a Israel en el capítulo 24 de Mateo: vais a tener unas cuantas señales de guerras, de hambres y de pestes antes que se desate la segunda parte de la gran tribulación, donde la primera parte de la gran tribulación para vosotros será principio de dolores, porque la segunda será el dolor total, la gran tribulación determinada para la persecución de Israel. Ahora, si seguimos profundizando más en lo que es el principio de dolores, que como hemos visto no tiene nada que ver con la Iglesia, porque el capítulo 24 de Mateo es el Evangelio escrito para el pueblo judío, donde Jesucristo es presentado como el Rey de Israel, y nada tiene que ver con la Iglesia, sino con todo lo que es la escatología de Israel, y donde Cristo quiso implantar su milenio del reino y fue rechazado. De hecho, desde el capítulo 21 al 25 es solo una conferencia que dio Jesús en el mismo día, todo relacionado con el reino de Dios, con Israel. Ahora, si nos acercamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis, sabéis que el capítulo 2 y capítulo 3 es el 7 mensajes de Jesucristo a los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia. Justamente de que en el capítulo 4 Juan es arrebatado. Juan dice: yo, Juan, estando en el Espíritu, escuché una voz como de trompeta que me decía: sube acá. Dice: y fui arrebatado al cielo. Es decir, Jesucristo da los mensajes en el capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 4 Juan es arrebatado simbolizando la Iglesia. En el capítulo 5 y 6 comienza la apertura de los conflictos de la gran tribulación. La Iglesia será arrebatada antes que venga la gran tribulación, en Apocalipsis simbolizado en Juan. Ahora, este mensaje que da Jesucristo a las 7 iglesias de Asia, en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, no existe ni un dato, no existe ni un versículo, ni un párrafo donde Jesucristo dé el mensaje a las 7 iglesias que les diga, o los exhorte, o los enseñe, de que antes del arrebatamiento de la Iglesia tendría que haber terremotos, hambres y pestes. No existe ni un versículo en el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis donde Cristo insinúe que antes del arrebatamiento de la Iglesia tenga que estar puesta la mirada a los terremotos, a las guerras o a las pestes que estén sucediendo en el momento antes del arrebatamiento de la Iglesia. Ahora, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3,
Pablo tiene que enseñar a la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica creía que estaba pasando por la gran tribulación, porque estaba teniendo muchísimas persecuciones en la iglesia primitiva. Los quemaban vivos, los aserraban, los crucificaban, se los comían los leones, y la iglesia quedó en un acuerdo de que creían que estaban pasando por la gran tribulación escrita por el mismo Pablo. Y Pablo tiene que escribir y decir a la iglesia que no estaban pasando por la gran tribulación. Entonces Pablo escribe a la iglesia, y fijaros lo que escribe en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, para darlos a entender que no están pasando por la gran tribulación de Dios. Les dice que cuando digan paz y seguridad, sabéis que la palabra cuando digan paz y seguridad está relacionada con la gran tribulación, porque el anticristo hará un pacto de 7 años en Israel, y en la primera parte de los 3 años y medio de Israel, la gente en el mundo creerá que está pasando por esa paz y seguridad que les prometerá el anticristo. Por eso Pablo les dice a la iglesia: escuchar, iglesia, no estamos pasando por la gran tribulación, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Fíjate que Pablo aquí relaciona los dolores de la mujer encinta relacionándolos con la gran tribulación. Es decir, que estos dolores que dice Pablo que estará pasando en este tiempo será Israel. Es decir, los dolores de la mujer encinta, Pablo está diciendo que lo pasará Israel. Justamente lo que quería decir Jesús en el capítulo 24, principio de dolores, relacionándolo con los dolores que está diciendo Pablo en el capítulo 1 de Tesalonicenses 5:3. Fíjate lo que dice, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta. Está diciendo, mira, iglesia, no estamos pasando la gran tribulación, porque los dolores de la mujer encinta no es para nosotros, es para Israel. Justamente lo que está diciendo Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Está diciendo que estas señales de anticristos, guerras, hambre y peste serán principios de dolores, pero para Israel, porque los 5 puntos que da Jesús en el capítulo 24 tienen una relación total y plena con el capítulo 6 de Apocalipsis, con los primeros 5 sellos, la primera apertura de 5 sellos. El primer sello, el caballo blanco, el que va montado, un jinete que no tiene arco y se le pone una corona y se la dará por él, que ese es el anticristo. El segundo caballo, un caballo rojo, y el que lo lleva, un jinete con una espada que quita la paz del mundo, es decir, vendrán guerras. El tercer sello, un caballo negro, y el jinete que lo monta es un jinete con una balanza, y dirán 1 kilo de trigo por el salario de un día, porque en la gran tribulación costará 1 kilo de trigo, es decir, 2 barras de pan, el salario de un día. Imaginaros que ahora fuese la gran tribulación. Pues ¿cuánto dinero es el salario de un día en España? ¿30, 40 euros? Pues en la gran tribulación costará 2 barras de pan el salario de un día, 40 euros. Por eso habrá muchísima hambre, porque subirán los precios y habrá una descompensación total y la gente morirá de hambre. El cuarto sello será un caballo amarillo, y el que lo monte es un jinete al que le llaman muerte y le sigue el Hades. Y vendrán pestes, justamente lo que dijo Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Luego habrá otro sello que se abrirá, que será un gran terremoto, justo lo que dijo Jesús, y una gran multitud que morirá en esta primera parte de los 3 años y medio. Por lo tanto, llegamos a una entera conclusión de que estos primeros 3 años y medio serán este principio de dolores que Jesucristo habla en el capítulo 24 de Mateo. Nada tiene que ver con la iglesia. Ahora voy a encender la luz, porque sé que me veis, pero yo aquí no veo nada. Voy a encender la luz un segundo. Ahora, vamos a ver. Me gustaría, hermanos, que entendiéramos una cosa importante. En primer lugar, la iglesia no tiene que mirar ningún acontecimiento para esperar el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que servir a Dios en oración y ayuno, y en búsqueda, y practicar el evangelio sin mirar a ninguna señal para que nos anticipe que Cristo viene. Cristo puede venir en cualquier instante como ladrón en la noche. Puede venir hoy de aquí 1 minuto, puede venir de aquí 2 minutos, y a lo mejor en el mundo hay paz y no hay guerra ni pestes. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si tuviésemos que mirar algún evento y tuviésemos que fijar los ojos en algo para entender si la venida de Cristo está cerca, tendríamos que hacer caso a los apóstoles que escriben las cartas, que esas cartas sí están dirigidas a las iglesias.
Los evangelios no están dirigidos a las iglesias, están dirigidos a Israel, aunque se pueda aplicar para predicar para la iglesia. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia, es para Israel, está clarísimo. Está hablando de la segunda venida y del juicio de Israel al final de la gran tribulación. Pero yo predicando puedo aplicar esta parábola a la iglesia. Puedo decir, hermanos, que hay que estar preparados, que hay que tener aceite, que hay que estar llenos porque Cristo viene pronto. Pero su interpretación primera y exacta es para Israel, aunque es aplicable a la iglesia en el momento de predicar para que la iglesia pueda cambiar su vida delante de Dios. Ahora, las cartas de los apóstoles, tanto de Pablo, de Pedro y de Juan y de Santiago, esas sí están escritas para la iglesia, enteramente para la iglesia. Por lo tanto, si tuviésemos que mirar algún acontecimiento como señales que anticipen el arrebatamiento de la iglesia, tendríamos que estudiar las cartas de Pablo y de Juan y de Pedro y de Santiago. Fijaros lo que dice Juan y cómo relaciona el final de los tiempos y con qué lo relaciona. Fijaros lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Os estáis dando cuenta? Ahora sí Juan está diciendo a la iglesia que estamos en los últimos tiempos y nos va a decir el por qué estamos en los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué está diciendo Juan a la iglesia? ¿Por qué tenemos que conocer que estamos en los últimos tiempos? ¿Porque haya guerras o hambres o por el resurgimiento de los anticristos? Exactamente por eso. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que son los últimos tiempos. Pero Juan está diciendo, si sabemos que son los últimos tiempos, no es por las guerras y por las pestes. Sabemos que son los últimos tiempos por el resurgimiento de los anticristos. Ahora, esto quedaría un poco vacío en el sentido, si no estudiamos más la palabra, podríamos sacar conclusiones de aquí erróneas. Por eso es necesario que profundicemos un poquito más. Juan ha dejado claro que si en la iglesia tenemos que saber por qué son los últimos tiempos, no es solo por las señales físicas, sino por algo espiritual que es el espíritu del anticristo, el avance del espíritu del anticristo. El anticristo desde el principio de los tiempos, según Juan, han surgido muchos anticristos. ¿Para qué? Para globalizar el mundo y traer las leyes del anticristo, así preparar el escenario de la manifestación del anticristo físico. Es decir, el espíritu del anticristo lo que está haciendo ahora es avanzar, sin manifestarse porque no puede, porque el Espíritu Santo todavía está aquí y la iglesia está aquí y no puede manifestarse físicamente, pero sí el anticristo ya está circulando por el mundo desde el principio de los tiempos, intentando preparar el escenario a la manifestación del anticristo físico. ¿Y cómo lo hace? Pues con leyes anticristos, leyes de anticristo. El espíritu de anticristo está haciendo que el mundo sea anticristo. Por sus leyes, así podemos saber la iglesia cómo se está avanzando este mundo del anticristo, para así saber más o menos que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. En el capítulo 4 empieza a dar más soluciones. Por eso Juan, ya revelando que estamos en los últimos tiempos por el resurgimiento de muchos anticristos, ahora nos dice, iglesia, hijitos, examinad los espíritus. Es decir, ahora Juan nos está diciendo que para saber si está cerca Cristo, no examinemos los eventos físicos que están pasando en el mundo, sino que examinemos los espíritus. ¿Cómo se examina un espíritu? Viviendo en integridad, en consagración, en oración y en ayuno. Porque si los eventos que adelantan el arrebatamiento de la iglesia son los sucesos físicos, cualquier persona que no tenga a Dios también podría entender cuándo de cerca está nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia y la cercanía del arrebatamiento solamente lo puede saber una iglesia llena del Espíritu Santo, en comunión con Dios, examinando los espíritus y viendo con una visión espiritual cómo está avanzando el espíritu del anticristo en el mundo. Así nos daremos cuenta la iglesia cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Fijaros que en el versículo 3 da algo impresionante. Dice, y este es el espíritu del anticristo. Ya lo deja claro Juan. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene. Pero ahora da una clave importante. Y que ahora está en el mundo. Sabemos la iglesia, tú y yo sabemos que el anticristo se va a manifestar, ¿sí o no? Claro que lo sabemos. Pero también sabemos, como dice Juan, que su espíritu ya está aquí.
el espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? ¿Cómo podemos saber cuál es la conducta del espíritu del anticristo? La palabra de Dios también lo revela. El espíritu del anticristo, dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. El anticristo, una de las actitudes del anticristo es que el anticristo lo que quiere hacer es que es un amador de sí mismo. Cuando el anticristo pone esta doctrina, quiere hacer desechar a Dios, porque la doctrina del anticristo es que Jesucristo no es Dios, no ha venido en carne. Este es su mensaje, este es el mensaje del anticristo. El anticristo siempre negará que Jesucristo es Dios. Por eso los fariseos rechazaron el reino y Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois serpientes y sois de la simiente del diablo, porque negáis al Cristo. No solamente le negáis, sino que le crucificáis. Pero nosotros, la Iglesia, no solamente tenemos una vida espiritual donde detestamos el avance del espíritu del anticristo, sino que proclamamos que Jesucristo es el Señor. Y mientras la Iglesia esté en esta tierra, el anticristo no será capaz de manifestarse. ¿Por qué? Porque habita en nosotros alguien más grande que ese espíritu, que es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Nosotros proclamamos mientras estemos en la tierra que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, como dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice Juan: estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, lo que está diciendo Juan aquí en estos 3 versículos, uno, que si tenemos que entender cuán cerca está el arrebatamiento de la Iglesia, tendría que ser mirando el avance del espíritu del anticristo, examinando los espíritus, porque el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Ahora, uno de los caracteres del anticristo es tanto que se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. El anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Esto es lo que hace el anticristo. El espíritu del anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que existe un tema importante, no sé si lo habéis escuchado, donde el Papa de Roma, el día 14, hará una reunión mundial para traer un nuevo concepto de educación mundial para todo el mundo. Y traerá una doctrina llamada la doctrina del humanismo. El humanismo es una doctrina que se levanta contra Dios y tiene un concepto importante, que el hombre es un ser natural y no como una creación de Dios. Esto es lo que hace el humanismo. El humanismo es un movimiento antropocentrista, es decir, que el hombre es el centro del universo y no Dios. Ubica al hombre como el centro del universo, sustituyendo las leyes de Dios, poniendo las leyes de los hombres en primer lugar, atacando a las familias, base fundamental en el mundo cristiano. Pudiéramos hablar mucho de lo que es el humanismo. El humanismo es la doctrina central que el anticristo está intentando promulgar en el mundo, como desde Nimrod hasta estos tiempos, intentando hacer que su imperio surja en el mundo para que el anticristo sea adorado. El humanismo lo que predica es que el hombre no necesita a Dios y que Dios es el mismo hombre. Entonces el anticristo está intentando ya por medio de las leyes, imponiendo esta doctrina para así acomodar el escenario para que a su tiempo todo el mundo adore al anticristo. Fijaros lo que hacen estas leyes humanistas. En primer lugar, lo estamos viendo en nuestro país. El matrimonio homosexual. Esto es una ley de anticristo. ¿Por qué es una ley de anticristo? Porque se levanta en contra de la ley de Dios, que Dios dijo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Ahora estas leyes de anticristo, que están ya a flor de piel en todas las naciones como fundamento de la democracia, ellos dicen que el matrimonio puede ser perfectamente entre hombre y hombre y mujer y mujer. Atenta contra la ley de Dios, donde dice categóricamente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Estamos viendo el aborto.
El aborto hoy en día es como comerte un chicle. Y ellos dicen que se pueden matar a criaturas en el vientre de su madre perfectamente porque esto es un fundamento de las libertades de la democracia y el que opine contrario a esto está en contra de las libertades y de la democracia del mundo. Por lo tanto, las leyes del anticristo se están oponiendo a nuestras propias leyes y cada vez tenemos menos espacio en el mundo. Cada día tenemos menos espacio y cada día nos sentimos más incómodos en la tierra. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo avanza y la iglesia tiene menos espacio, por eso tiene que haber un arrebatamiento y sacarnos de aquí, porque los cristianos ya no cabemos en este mundo, porque este mundo es un mundo de anticristo. Ahora estamos viendo, iglesia, que existe el matrimonio homosexual, existe el aborto, donde están matando a niños en el vientre de su madre, cuando la Biblia dice dejar a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Os estáis dando cuenta cómo el espíritu del anticristo quiere hacer leyes en contra de Dios? Está promocionando el humanismo, que no necesita a Dios ni sus leyes, sino que el mismo hombre es el propio Dios y que el hombre tiene que hacer sus leyes. Y esas leyes son leyes de anticristo para acomodar el campo y el camino a ese futuro anticristo que se manifestará en la gran tribulación. Existe la ideología de género. La ideología de género está fomentando de que en las escuelas ya, el próximo mes, ayer entré en la página oficial del gobierno, donde ya el próximo mes se quedará hecha la ideología de género en todos los colegios de España, en todas las comunidades. Tenemos un grande problema los cristianos ahora mismo. ¿Cómo vamos a llevar a nuestros hijos si es obligatorio enseñarles que los niños nacen con una sexualidad universal y que pueden ser homosexuales, pueden ser, el niño puede hacerse niña y el niño se puede hacer niño, o sea, y la niña se puede hacer niño? Son conceptos de anticristo intentando romper las verdaderas leyes de Dios que Dios ha promulgado en la palabra de Dios como fundamento básico en la familia. ¿Quién está atacando, a quién está atacando el espíritu del anticristo? A las familias, a nosotros. Nosotros tenemos cada vez, como he dicho, menos espacio en este mundo, porque este mundo está siendo globalizado por las leyes de anticristo. Por eso sabemos nosotros que el anticristo está avanzando y que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. ¿Por qué? Por el avance del espíritu del anticristo. Se está legalizando la eutanasia. La eutanasia es el suicidio, están legalizando el suicidio, cuando la vida del hombre está totalmente prohibida atentar contra ella. Nosotros somos imagen de Dios y la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos matar a nadie ni matarnos a nosotros mismos porque no somos dueños de nuestra propia existencia. Es decir, el anticristo está avanzando, pero la Biblia dice que hay quien lo detiene. Si en estos momentos no se ha manifestado ya el anticristo, después de este orden mundial que se está propagando ya por todo el mundo y que es evidente que el espíritu del anticristo está avanzando y que Juan mismo en el capítulo 2, versículo 18 nos exhorta a decir que, hijitos, ya estamos en los últimos tiempos porque las leyes del anticristo ya están saliendo en el mundo y están saliendo con una claridad pasmosa, donde todas las naciones del occidente y más avanzadas están diciendo que los pilares de la democracia es admitir el matrimonio homosexual, el aborto, la ideología de género y la eutanasia, y muchas leyes que se van a promulgar en estas próximas fechas. El cuerpo de Cristo cada día cabe menos en este mundo del anticristo, que el Señor ha permitido que avance para que surja este arrebatamiento y a su vez empiece la gran tribulación, donde será el reinado del anticristo y toda la tierra le adore, menos los escogidos de aquel tiempo. Iglesia del Señor, nosotros tenemos que mirar la mirada en las cosas del Espíritu. La iglesia más que nunca tiene que orar y ayunar y buscar a Dios. La iglesia de Dios no tiene que estar sumida en un mundo religioso de cuatro paredes, en un culto donde se canta tres coros y esperamos la visita de un salmista, de un predicador, para decir que ha habido un gran culto. El cristiano tiene que vivir íntegramente en el Espíritu de Dios. El cristiano tiene que tener una visión espiritual íntegra, una visión total sobre los sucesos que están pasando en el mundo en estos días. Está claro que el anticristo está ganando terreno, pero el Espíritu Santo que está en nosotros está impidiendo la manifestación de este anticristo, que en muy breve se manifestará justamente después del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que orar y velar. Como dijo en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan dice: yo, Juan, estando en el Espíritu, escuché una voz como trompeta. Juan simboliza la iglesia y dice que para escuchar ese sonido de trompeta, dice: yo, Juan, estando en el Espíritu. Es el tiempo de vivir en el Espíritu.
Es el tiempo de dejar los conceptos de denominación o los conceptos de quién predica mejor o quién canta mejor. El Evangelio no se basa en eso. El Evangelio es espíritu y es verdad. El Evangelio es un nuevo nacimiento. El Evangelio es una regeneración por el Espíritu, donde el Espíritu Santo está tratando que nosotros seamos moralmente semejantes al carácter de Dios, para que cuando llegue la culminación de la profecía, sea culminado en la resurrección de los muertos y en la transformación de los cuerpos, donde tengamos un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia está siendo entretenida y hemos tenido que pasar por una plaga para levantar la cabeza, viviendo en unos tiempos muy religiosos, donde no se respiraban las cosas de Dios, donde era una competición de quién eran los mejores predicadores y quién eran los mejores salmistas. Debemos cambiar nuestro concepto de evangelio. Tenemos que empezar a predicar el evangelio en este mundo lleno de leyes de anticristo. Debemos dar los últimos gritos antes del arrebatamiento de la iglesia. Y nadie que no esté en el espíritu podrá ser arrebatado. Así que la iglesia debemos de mirar estos conceptos importantísimos. Uno, nuestra mirada tiene que ser espiritual, porque de la misma forma que Jesús dijo, vengo buscando adoradores en espíritu y verdad, es de esa forma que tenemos que seguir mirando las cosas. No con los ojos de los hombres, sino con los ojos del Espíritu. Iglesia del Señor, el avance del espíritu del anticristo es evidente. Aunque nosotros no debemos fijarnos en ninguna de las señales, ya bien sea físicas, incluso tampoco del anticristo, nosotros tenemos que estar preparados para que en cualquier momento venga Cristo, pero si en algo tuviésemos que visualizar, que presagiara un arrebatamiento cercano, sería exactamente lo que está sucediendo en el mundo. El mundo no va a mejorar a partir de ahora. Hay gente que se cree que se ha ido la plaga y a partir de ahora va a empezar a prosperar y a mejorar. El mundo va a empeorar cada vez más y cada vez más tendremos menos espacio en este mundo. Nuestros ideales y nuestra doctrina cada día tiene menos oídos para oír. El mundo entrará en una apostasía total y nadie creerá el mensaje de Jesús. Así que es el tiempo de prepararnos como iglesia, esperar esta trompeta, porque estoy seguro que muy breve sonará esta trompeta. Espero, iglesia, que os haya hecho bien en este pequeño introducción sobre un tema importante de las Escrituras. Podríamos estar hablando, ya he dicho, la segunda parte sobre qué es el humanismo, empezando desde Nimrod hasta la parábola del capítulo 13 de la cizaña, donde dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla y cuando durmieron los hombres vino el malo y sembró su semilla. Podríamos hablar cómo la semilla del pecado y del humanismo ha ido creciendo durante todas las dispensaciones de la historia hasta llegar a estos días para comprender más el concepto de la doctrina del avance del espíritu del anticristo. Pero creo, iglesia, que con este tema podríamos concluir y otro día, si Dios quiere, os podría hablar de la segunda parte de este. Nada más, deciros que Dios os bendiga. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla tranquilamente. Un abrazo y que Dios os bendiga.